Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Bienvenidos. Gracias a todos los que se unen por acá. Veo de diversos lugares, desde Toluca, México, Santa Cruz, Bolivia, Veracruz, México, eh, Bogotá, Colombia, desde Trujillo, Perú. Bienvenidos todos. También personas desde Argentina, Jujuy, Córdoba, en México, diócesis de Izcali, Álamo, Veracruz, desde El Salvador, mis hermanos de Venezuela, bienvenidos, Puebla, México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Venezuela, diócesis de Maracay, Paraguay, Ibagué, Colombia, Trujillo, Perú, Wilmington, Delaware, en Estados Unidos, San Luis, Argentina, California, en Estados Unidos, República Dominicana. Veo por acá también hermanos que están de Cuernavaca, México, Poza Rica, también de Chile, Argentina, Formosa, Huánuco, Perú, también de Costa Rica, gente de Nicoya, Heredia, Alajuela, a Honduras, que Dios te bendiga, Alabama, Callao, Perú, Puerto Callao, si no me equivoco. Santa Fe, Argentina, muy bien, personas de diversos países, bueno, gloria a Dios, hasta Orlando, Florida, también Cozumel, qué bueno ver a alguien acá de Cozumel, la isla Cozumel, bendiciones, en Quintana Roo, allá, Guayaquil, Ecuador, eh, allá por Cozumel he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, gente muy querida, Cartago, Costa Rica, Olger de Pérez Celedón, también hermanos de Chile por acá, de Yucatán, bueno, en fin, Atenas, Costa Rica también, Montero, Santa Cruz, Bolivia, Buenos Aires, Punta Arenas, Saltillo, Coahuila. Muy bien, gloria a Dios, pues son muchos los que escriben por acá en el chat del Zoom. Bienvenidos a todos y sin más, pues vamos a iniciar esta experiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en un curso de oración. Son 8 sesiones. El número 8 en la Biblia, el número de las bienaventuranzas. Bueno, que sea una experiencia que traiga más dicha y plenitud a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, que es vital, que es determinante, aún más en estos tiempos. Señor Jesús, vamos a orar, nos reunimos en tu nombre en esta noche. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Jesús, que está sobre todo nombre. Tu nombre poderoso, tu nombre sublime, tu nombre excelso es el nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo cuanto tiene nombre en el cielo, en la tierra. Nombre que está sobre todo cuanto tiene nombre, visible e invisible. Jesús, te adoramos en esta noche. Nos reunimos en tu nombre de diversas naciones, desde diversos lugares, pero para ti no hay distancias, para ti no hay fronteras. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y tú has prometido, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Por eso digámosle a Jesús, mis hermanos y hermanas,
En este momento, gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Porque tú cumples lo que prometes. Por eso te damos gracias. Porque estás con nosotros. Estás conmigo. Dale gracias a Jesús. Dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Estás con nosotros. Que tu presencia, que tu luz, que tu gloria llene cada lugar, cada habitación, cada casa. Jesús. Sopla tu aliento de vida en esta noche sobre todos nosotros, tu espíritu. Llénanos. Danos tu aliento. Envía tu espíritu, Señor. Sopla tu aliento de vida. Quitando todo desaliento, todo cansancio, toda perturbación. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, danos vida. Sopla tu aliento, Jesús. Llénanos, 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 llénanos. Dile al Señor Jesús, entra Jesús, lo dejo todo abierto a ti. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Te doy lo que soy. Te rindo mis pensamientos, mi corazón. Te rindo todo mi ser. Toma tu lugar, Jesús, en mí. Toma tu lugar en mi vida, en mi historia. Toma tu lugar, Jesús. Tú eres el centro, tú eres el Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gloria a Rabahashiri. Gloria a Barahashiri Arahandirie. Gloria a Rabahashiri. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y dile a Jesús, tú eres mi plenitud. Tú eres mi plenitud. Tú me llenas. Y si tu amor lo llena todo, si tu presencia lo llena todo, si tu espíritu lo llena todo, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para la perturbación, no hay lugar para la angustia, para la ansiedad. Señor Jesús, tú eres mi plenitud. Derrama tu plenitud en esta noche una vez más sobre todos nosotros, sobre mis hermanos y hermanas, sobre sus vidas, Señor Jesús. Te buscamos a ti, te anhelamos a ti, te necesitamos a ti, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y dile al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, mi Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo,
Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y díselo tú con tus palabras, con tu corazón. No me escuches a mí cantando porque vas a perder la fe. Yo te invito a hacer tuya esta letra, ¿no? Esta expresión. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Díselo tú con tu corazón. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Señor Jesús, anhelamos tu plenitud. Gracias. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Santo eres. Jesús. Jesús. Te doy gracias y te glorifico, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, por sus historias que tú conoces. Bendice sus familias, sus hogares, sus economías, trabajos. Bendice sus historias, sus realidades en este momento. Jesús, tú conoces las luchas, las necesidades, las dolencias físicas, interiores, espirituales. Jesús, derrama tu plenitud y hazlo todo nuevo. Todo lo que tú tocas se llena de vida, todo lo que tú tocas se hace nuevo, todo lo que tú tocas se rejuvenece. Jesús, gloria a tu nombre que está sobre todo nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ahí en el chat, me parece que me han escuchado bien, ¿verdad? Cualquier consulta ahí en el chat. Estamos iniciando y una vez más, bienvenidos a este curso, a esta experiencia que hemos llamado Escuela de Oración hacia la intimidad con Dios. Le hemos llamado de esta manera y bueno, en Proyecto Timoteo, en este 2021, como dicen popularmente por acá, hemos tirado la casa por la ventana. Para gloria de Dios, hemos estado dando cada mes desde febrero algún taller, alguna formación en el Facebook de Proyecto Timoteo. Quizás algunos de ustedes han participado sobre alguna temática que hayamos discernido para ese mes concreto. Y pues bueno, con diversos expositores, formadores de diversos países del continente. Y en algún momento hemos llevado a cabo un taller así por Zoom
ya no solo por Facebook, sino solo por Zoom para darle pues este sentido, ¿no? De curso, de un poco más de intimidad, de estar por acá con ustedes. Y bueno, hemos abierto esta experiencia de 8 sesiones. Podrían ser muchas más porque el tema de la oración es extenso, es maravilloso, es profundo, pero con 8 sesiones donde vamos a buscar ir a lo esencial, ir a lo esencial sobre la oración y a lo que realmente sea pues práctico, que realmente nos ayude a ir hacia esa intimidad con Dios. Así que pues bienvenidos a esta experiencia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Javier Araya. Les hablo acá desde mi casa de habitación en Costa Rica y pues donde vivo con mi esposa Helen Saray Calderón, con quien ya tengo 2 años y 6 meses de matrimonio. En este momento estamos en el proceso del embarazo, ya 6 meses. Estamos esperando a María Belén, es una niña, para que ahí nos tengan en sus oraciones y el proceso del embarazo de Helen. Y bueno, estamos en la dirección de este proyecto Timoteo, que nació propiamente el 29 de abril del 2014, fue la fecha de nacimiento de este proyecto, que inició de una manera muy sencilla, muy vivencial, acá en Costa Rica. No nació de una manera muy planeada o ejecutiva detrás de un escritorio, sino que nació de una manera muy espontánea y en un principio con la intención de formar evangelizadores y predicadores juveniles. De ahí el nombre Timoteo, por si alguno se pregunta, porque es a Timoteo, al joven discípulo de Pablo, a quien Pablo le dice por allá en 1 Timoteo 4:12, pues dedícate a la enseñanza, a la exhortación, a la predicación, que nadie te menosprecie por ser joven. Y empezamos a dar algunos talleres de formación para predicadores y evangelizadores, pero se fueron pues uniendo, ya no solamente jóvenes, eh, cronológicamente hablando, sino hermanos y hermanas de juventud acumulada, ¿verdad? Es decir, ya más adultos. Y bueno, el proyecto fue creciendo incluso sin buscarlo. Ya en el 2018 hicimos un primer seminario internacional de formación de predicadores y evangelizadores aquí en Costa Rica, en enero del 2018, presencial. En octubre del 2019 tuvimos el segundo presencial con más de 15 países presentes. Y el año pasado pues lo tuvimos de manera virtual, allá por el mes de octubre. Y bueno, estamos esperando este año ver si logramos realizar el cuarto seminario internacional de formación de predicadores y evangelizadores de manera virtual en la primera semana de octubre, por si alguno la quiere apartar. Estaremos dando informes, ¿no?, de ese seminario que ya es una semana pues bien intensa, y un seminario donde buscamos abarcar alguna temática de actualización en cuanto a la predicación y la evangelización. Pero bueno, y este año 2021, como les decía, hemos estado dando algunos cursos, talleres en el Facebook de manera abierta y gratuita, y también acá por el Zoom. En algún momento hemos abierto algún taller, y Timoteo ha ido tomando como esa identidad de una escuela ya no solo de formación de predicadores y evangelizadores, que es como es su esencia, sino también en otros temas, y bueno, también en los cuales hemos entrado, como el ministerio de sanación, de oración por los enfermos, y ya este año en talleres de diversas temáticas, ¿no? Pero bueno, sin más, después de este preámbulo y hablarles un poquito así rápidamente de Proyecto Timoteo, para quien se haga alguna pregunta o no se conecta por primera vez, pues con gusto a nivel personal me puede escribir con toda confianza en el WhatsApp, y cualquier consulta estamos para servir. Muy bien,
Una vez más, eh, estamos en este curso llamado Escuela de Oración hacia la Intimidad con Dios. A manera de introducción, ¿por qué este nombre? ¿Por qué este nombre, Escuela de Oración hacia la Intimidad con Dios? Bueno, porque precisamente la oración es una escuela. Los discípulos se acercaron a Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, y le expresaron, le pidieron, Maestro, enséñanos a orar. Y recordarán lo que hizo Jesús. Bueno, cuando oren, oren así. Nos regaló la oración del Padre Nuestro. Y Jesús oró, porque a orar se aprende orando. Y Jesús no les dijo, bueno, la próxima semana en la sinagoga de Cafarnaúm a tal hora traigan donde anotar que vamos a iniciar el curso de oración, sino que Jesús lo que hizo fue orar y sí les fue enseñando cómo orar, los fue instruyendo, los fue llevando cada vez más hacia una intimidad con el Padre en la oración, hacia un acercamiento más profundo y conocimiento de Él como Mesías, como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios. Maestro, enséñanos a orar. Y con esta expresión nos da a entender dos cosas. Uno, ellos sintieron la necesidad de orar. Y dos, reconocieron la necesidad de ser enseñados en la oración, de aprender a orar, es decir, de ser instruidos sobre la oración. Y repito esto, cuando los discípulos le dicen a Jesús en Lucas 11.1, San Lucas 11.1, Maestro, enséñanos a orar, esto nos dice dos cosas. Uno, ellos reconocieron la necesidad de orar, sintieron la necesidad de orar. Y dos, reconocieron la necesidad de ser enseñados en la oración. Entonces, es importante sentir la necesidad de orar. ¿Cuántos acá sienten la necesidad de orar? ¿Sienten ustedes la necesidad de la oración? Bueno, fíjense que sentir la necesidad de orar es ya oración. Es ya oración, es el corazón que busca a Dios. Y como decía San Agustín, Dios tiene sed de que tengamos sed de Él, deseo de Él, anhelo de Él, sentir la necesidad. Creo que por eso estamos aquí. Y Jesús diría en Lucas capítulo 18, versículo 1 también, es necesario orar sin desfallecer. La mayor necesidad en la vida espiritual, en la vida en sí misma, porque espiritualidad es la vida, ¿eh? La vida integral, la vida en el espíritu en la vida total. La mayor necesidad es la oración y la oración llena todas nuestras necesidades. Por eso decía también San Agustín una frase que me llamó mucho la atención. Decía el doctor de la iglesia, quien ora, vive bien. El que vive bien, muere bien. Y el que muere bien, pues está completamente bien. Decía San Agustín, ¿no? Fíjense qué frase más poderosa y sencilla a la vez. El que ora, vive bien. El que vive bien, pues muere bien. Pues a como se vive, se muere. Y el que muere bien, está completamente bien. Quien ora, vive bien. Porque está unido a Dios, que es bueno, que es sumo bien. Jesús nos ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Él ha venido a darnos plenitud, vida
Y esto está en relación a nuestra relación con Él. Todo está relacionado a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con Jesús. Esto es posible solamente a través de la oración. Hay unas palabras que es importante volver a escucharlas, pensarlas y releerlas una y otra vez en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. San Juan, capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. Permanezcan en mí, dice el Señor, porque sin mí nada pueden hacer. En algunas versiones dirá, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y yo creo que esto es importante pensarlo y releerlo. Sin mí, separados de mí, nada pueden hacer. Por eso decía Sor María Romero, una beata que vivió aquí en Costa Rica, beata Sor María Romero, todo es nada sin la oración. Podemos tomar como principio clave una frase también muy conocida de un autor, de un personaje llamado Shakespeare, que escribió aquella frase de ser o no ser, esa es la cuestión. ¿La hemos escuchado? Bueno, yo creo que esa frase también la podemos aplicar como principio clave cuando hablamos de la oración, de lo más importante, orar o no orar. Esa es la cuestión. Por eso, San Alfonso María de Ligorio decía que en la vida espiritual no existe ni el más débil ni el más fuerte, ni el más grande ni el más pequeño. Existe el que ora y el que no ora. Lo determinante es la oración. La oración. Y yo creo que uno de los defectos o de los problemas más grandes de la iglesia hoy y de los últimos años, decía el Papa Francisco, es la falta de oración. Y fíjense que yo me he quedado sorprendido, hermanos. Me he quedado sorprendido el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el Papa Francisco inició una serie de catequesis sobre la oración, no sé si sabían, el 6 de mayo del 2020, aproximadamente 38 catequesis. Estuvo hablando en sus audiencias generales la mayoría de los miércoles, que son sus audiencias generales, estuvo hablando sobre el tema de la oración. Inició estas catequesis el 6 de mayo del 2020 y las mismas terminaron el día de ayer, 16 de junio. Ayer el Papa dio la última serie de catequesis sobre el tema de la oración. ¿Y por qué digo que me he quedado sorprendido? Porque, bueno, yo al menos no planeé el curso, ¿verdad? Como no fue que me puse de acuerdo con el Papa Francisco y le dije, Papa, termine usted mañana las catequesis sobre la oración. Así el jueves iniciamos en Timoteo el curso de oración. No, pero lo vi como un signo, ¿no? Porque he sentido muy fuerte en mi corazón esto, hay una necesidad inmensa de oración. Y hay un despertar en la oración, también en la iglesia. Y es que el Papa Francisco es gran responsable de esto. Estas catequesis se las vamos a obsequiar acá en este curso, las estamos recopilando completas para hacerlas en un solo documento en PDF, un libro digital, y se las vamos a estar pasando como un material acá en este curso. Lleva su trabajo porque hay que ir pues agrupando las 38 catequesis, editar, ¿verdad? Un poquito para que se vea presentable y pues se las vamos a estar pasando. Pero fíjense qué interesante. El Papa Francisco
Del 2018 al 2019 también dio aproximadamente, si no me equivoco, 17 catequesis sobre la oración desde el Padre Nuestro, desde la oración de Jesús, o la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y nos dejó como un legado. Es decir, el Papa Francisco, desde el 2018, 2019, 2020, 2021, ha venido insistiendo en algo y es en la oración. Incluso ustedes han visto las jornadas de oración que el mismo Papa Francisco de intercesión ha convocado. Entonces, estamos conectados con la iglesia. El Papa ha sentido que la mayor necesidad de los hombres y mujeres de hoy y de la iglesia es la oración, entrar en contacto con Dios, en intimidad con Dios. Y menciono algunos pensamientos del Papa Francisco en la primer catequesis, el 6 de mayo del 2020, dijo el Papa Francisco: la oración es el aliento de la fe, su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y confían en Dios. Y me encantó esta definición del Papa Francisco, ¿no? Sobre lo que es la oración. Ya aquí vamos dando una definición de lo que es oración, que hay tantas y tan bonitas y de tantos místicos. Si usted se pone a buscar en internet, en libros, pues podrá buscar a San Juan de la Cruz, San Ignacio Loyola y tantos padres de la vida espiritual y que nos dan definiciones muy lindas y muy bien elaboradas. Pero yo quisiera en este taller como que habláramos en un lenguaje sencillo, pero cuando digo sencillez no es como superficialidad, sino a la vez procurando ir hacia lo profundo, ir profundizando. Y fíjense lo que nos dice el Papa Francisco acá: la oración es el aliento de la fe, la expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y confían en Dios. Y me llama la atención que el primer personaje en el cual el Papa Francisco se basó para iniciar sus catequesis sobre la oración, ¿saben cuál fue? Se basó, y ustedes lo podrán leer después en la primer catequesis que les vamos a hacer llegar este documento, se basó, no se basó en algún santo de los grandes de la iglesia, como les decía, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, o San Juan de la Cruz, o San Francisco de Asís, o algún personaje distinguido así, como Elías, o no, sino que se basó en Bartimeo, un ciego del Evangelio, un ciego que fue sanado por Jesús allá y que nos narra San Marcos en el capítulo 10, versículo 46 al 51. Y el Papa Francisco quiso basarse en este personaje para partir en sus catequesis o enseñanzas sobre la oración, que están bellísimas, están bellísimas. Pues el lenguaje del Papa Francisco es muy sencillo, ¿no? Muy coloquial, pero a la vez profundo. Y el Papa Francisco se basó en este ciego Bartimeo que estaba en las afueras de Jericó, que era ciego, mendigo, que estaba sentado a la orilla del camino y que al darse cuenta que Jesús pasaba delante de él, que salía de Jericó, pues comenzó a clamar con insistencia: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y recuerdan que la multitud procuraba callarlo y le decían: pues cállate, no grites. No tanto porque gritara, sino por lo que él gritaba, por lo que estaba proclamando: Jesús, hijo de David. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado por los profetas, tú eres el esperado, ten compasión de mí. Y Jesús siguió su camino. Pero la oración de este ciego mendigo y que estaba sentado a la orilla del camino fue una oración de tanta fe que dice el Evangelio de Marcos que Jesús se detuvo más adelante, se detuvo. ¿Y por qué digo más adelante? Pues porque precisamente le dijo a dos discípulos: llámenlo, tráiganlo.
Y ya teniéndolo delante de él, recordarán lo que le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, que vea. Rabuní, que vea. Y Jesús le devuelve la vista, lo sana, lo restaura integralmente y termina el relato diciendo que Bartimeo le seguía por el camino. Seguía a Jesús por el camino. Se hizo discípulo de Jesús. Entonces el Papa quiso partir de este personaje pues para que nos sintamos todos identificados, porque quizás nos sentimos como Bartimeo, ciegos, mendigos y sentados a la orilla del camino. Y nos dice el Papa Francisco, pero bueno, Bartimeo ora con un grito de fe, no se deja desalentar ante quienes le dicen: ¿para qué clamas? ¿Para qué gritas? ¿Para qué llamas a Jesús? Sino que grita con fe, persevera con fe hasta que se encuentra delante de Jesús, que en un diálogo muy sencillo, en un diálogo eh, muy espontáneo: ¿qué quieres que haga por ti, Rabuní, que vea? Pues se hace discípulo de Jesús. Una oración centrada en Jesús. Y el Papa Francisco va a centralizar mucho sus catequesis, pues sí, va a hablar del Padre, va a hablar del Espíritu Santo, va a hablar de diversos personajes, pero va a centrar mucho el camino de la oración en, en Jesús. Y yo quisiera también en este curso, en esta experiencia, pues centralizarnos mucho en Jesús. En Jesús. Otra expresión del Papa Francisco en la catequesis número 14, el 11 de noviembre del 2020, cuenta el Papa Francisco que una anécdota. Y dice el Papa Francisco que alguien le dijo en una ocasión: usted habla demasiado sobre la oración, no es necesario. A lo que el Papa Francisco respondió: sí es necesario. Porque si no oramos, no tendremos la fuerza para ir adelante en la vida. La oración es como el oxígeno de la vida. Hay otra definición hermosa del Papa Francisco, por si usted puede anotarla en grande, ¿no? La oración es como el oxígeno de la vida, no podemos vivir sin ella. La oración es atraer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos lleva siempre adelante. Por eso, dice el Papa Francisco, yo hablo tanto de la oración. Y me encantó cómo cierra el Papa Francisco en la catequesis de ayer, 16 de junio de este presente 2021. En la catequesis de ayer, el Papa Francisco la cierra con esta expresión, ya dentro de su conclusión. Y escuchen con atención esta expresión del Papa Francisco el día de ayer. Hemos sido rezados. Hemos sido rezados por Jesús. El Papa con sus palabras, ¿verdad? El Papa Francisco le encanta inventar palabras. Y dice el Papa Francisco: hemos sido rezados. Aquí vale una aclaración técnica. En el lenguaje bíblico, incluso en el lenguaje de la iglesia, rezar, desde su raíz etimológica, incluso es lo mismo que orar. Es lo mismo que orar, por si alguno tiene la idea de que rezar es solamente pues oraciones ya establecidas como el rosario, oraciones vocales, escritas. Tiene mucho esa connotación, pero en su raíz etimológica, rezar es lo mismo que orar. Entonces dice el Papa Francisco: hemos sido rezados, hemos sido orados, ya somos acogidos en el diálogo de Dios con el Padre, en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros puede poner esto en el corazón y no hay que olvidarlo. Jesús ora por mí. ¿No les parece hermoso eso? Jesús ora por ti. Jesús ora por mí. Dilo ahí donde te encuentras y ojalá que te escuches a ti mismo, a ti misma. Jesús ora por mí. Él ora por ti. Y dice el Papa Francisco: hemos sido orados,
hemos sido rezados por Jesús. Y ya, fíjense, ya somos acogidos, metidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto es hermoso, porque me dice dos cosas importantes, pues respecto a la oración, en esta introducción. Dos cosas importantes. Uno, me habla de la iniciativa divina, es decir, del principio de la gracia. Porque orar no es solo resultado de mi propio esfuerzo, pues sí, obviamente implica una respuesta, una determinación, muchas cosas que después vamos a ir viendo en estas sesiones. Pero orar es sobre todo una gracia, es decir, hasta en la oración hay que partir de acá, del principio de la iniciativa divina, de la gracia. Es decir, Jesús ora por mí. He sido orado, rezado por Jesús. Yo me acerco a la oración con esta certeza en el corazón. Jesús ora por mí. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a entender, mis hermanos y hermanas? Yo no sé ustedes, pero para mí eso me cambia la perspectiva. Jesús ora por mí. Yo me acerco a hablar con Jesús que ora por mí, que ya ha orado por mí, que me ha rezado, que me ha orado, como dice el Papa Francisco. Y dice el Papa, Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros tenga esto en el corazón. No hay que olvidarlo, dice el Papa Francisco. Pues esto te cambia la perspectiva respecto al venir a orar. Una gracia. Algunos tienen la idea de una vida espiritual muy del propio esfuerzo, muy de la norma, como de la ley. Y el padre Raniero Cantalamessa, no olvido esas palabras el 8 de junio del 2019 en la apertura de Caris, que el padre Raniero Cantalamessa nos decía que el cristianismo no dice tanto a los hombres lo que deben hacer para salvarse, sino que dice primero y sobre todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es decir, seguía diciendo el cardenal Cantalamessa, el cristianismo es la religión de la gracia, el principio de la gracia, el principio del don, todo es gracia. Dios siempre ha tomado la iniciativa y desde el don, desde la gracia, pues el mandamiento cobra otro sentido, ya no es una carga pesada, es una respuesta de amor a Dios. Entonces, el principio de la iniciativa. Y con estas palabras del Papa Francisco, estas últimas que les acabo de mencionar, donde el Papa dice, hemos sido ya acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión con el Espíritu Santo. Traduzco, mis hermanos y hermanas. Esto me habla de una palabra importantísima sobre lo que es orar bien, para vivir bien, como decía San Agustín. Y es la palabra intimidad. La oración tiene que ser una experiencia de intimidad interior, hacia adentro, de profundidad, intimidad. Y vamos a hablar ya un poco más sobre eso. Y como les decía al principio, estas catequesis del Papa Francisco, tanto las catequesis que dio sobre el Padre Nuestro desde diciembre del 2018 hasta mayo del 2019 y las catequesis que dio desde mayo del 2020 hasta el día de ayer del 2021, 16 de junio del 2021, se las vamos a entregar en un libro digital en PDF. Así que ese va a ser un material que les vamos a entregar en las próximas semanas, ¿sí? En las próximas semanas, como un obsequio también para ustedes de este curso, ¿no? Y que permita seguir profundizando. Seguimos adelante. Jesús ora.
y enseña a orar orando. Anote eso bien grande. Jesús ora y enseña a orar orando. El Papa Francisco, otras palabras del Papa Francisco, del 5 de diciembre del 2018, diría lo siguiente: Jesús oraba. Los discípulos ven y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús no se niega. Jesús no está celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para introducirnos en esta relación con el Padre. Y sigue diciendo el Papa Francisco, y así se convierte en maestro de oración para sus discípulos, como ciertamente quiere serlo para todos nosotros. Nosotros también deberíamos decir con todo el corazón: Señor, enséñame a orar, enséñame. ¿Qué te parece si le decimos a Jesús en este momento? Digámosle juntos, con todo el corazón, como dice el Papa Francisco. Dile conmigo: Señor, enséñame a orar, enséñame. Y me encanta cómo lo dice el Papa Francisco. Él quiere ser maestro de oración para todos nosotros. Hey, y atención a lo siguiente que sigue diciendo el Papa, porque quizás aquí hay personas que participan de grupos, de movimientos. Yo aquí veo líderes de la renovación y líderes quizás de otros grupos y movimientos de la iglesia. Bienvenidos todos. Y quizás aquí hay personas que ya han recibido incluso talleres de oración con algún grupo, con algún movimiento, en fin, alguna experiencia incluso hasta de profundidad en temas de discernimiento, de vida contemplativa, etcétera. Pero ojo a lo que dice el Papa Francisco. Sigue diciendo, atención, aunque oremos quizás desde hace muchos años, siempre debemos aprender a orar. Siempre. Y me encanta lo que dice al final el Papa Francisco. Todos podemos ir algo más allá y orar mejor, pero pedírselo al Señor. Señor, enséñame a orar. Y Él ciertamente no dejará que nuestra invocación caiga en el vacío. Jesús es el maestro de la oración y el objeto de nuestra oración. Ojo a esto. Jesús es el maestro de la oración y el objeto de la oración. Por supuesto, cuando uno ora, y no nos partamos la cabeza en dos, por favor. Cuando uno ora, pues, al podemos dirigirnos espontáneamente al Padre, podemos dirigirnos espontáneamente al Espíritu Santo, podemos dirigirnos espontáneamente a Jesús, a cualquiera de las tres divinas personas. No se esquematicen tanto, ¿no? Y fíjense, para decirles palabras autorizadas, tengo aquí en mis manos la exhortación Cristo vive del Papa Francisco. Y en la exhortación Cristo vive del Papa Francisco dice en el numeral 130, Dios te ama, Cristo es tu salvación, Él vive. Y dice el Papa, donde aparece el Padre, aparece Jesús. Donde está el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Entonces, sea a quien te dirijas, pues dice el Papa Francisco, donde aparece el Padre, aparece Jesús. Y donde está Jesús y está el Padre, pues está el Espíritu Santo. Así que no nos partamos la cabeza en dos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Les decía, Jesús es el maestro de la oración y el objeto de nuestra oración. Este curso trato de que sea muy apegado al Evangelio. Al Evangelio. A la enseñanza del Evangelio sobre la oración. Y la enseñanza del Evangelio, es decir, desde Jesús. Desde Jesús. Desde la sencillez y el poder del Evangelio.
porque como les decía, hay tantos cursos, hay tantos libros, hay tantos talleres sobre la oración, incluso algunos en niveles y algunos pues bien elaborados y muy hermosos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer los ejercicios de San Ignacio Loyola en algún momento de mi vida, de visitar los padres carmelitas, la espiritualidad carmelitana, que es maravillosa, ¿no? Para crecer, para ir a niveles de oración bien profundos, pero eh, eh, yo creo que la esencia está en el Evangelio y quisiera ser bien sencillo y práctico en este cursito, bien cristocéntrico. Yo soy muy cristocéntrico y por supuesto amo a María, amo la iglesia, tengo devoción especial a ciertos santos en mi vida, admiración, eh, y, pero me considero muy cristocéntrico. Y es que Jesús es el centro. Según lo que indica San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, en este himno cristológico, Pablo precisamente esa es la idea central que nos quiere dejar. Jesús es el centro. Él es el primero en todo. Por él fueron reconciliadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, por medio de su cruz, de su entrega en la cruz. Él es el centro. Jesús es el objeto de nuestra oración. Siguiendo adelante, ¿no? Queremos aprender a orar. Todos reconocemos nuestra necesidad de oración, pero aquí hay una cuestión. Orar. Sé que necesito hacerlo, pero no sé cómo. Pero no sé cómo. Es la pregunta que muchos se plantean y que muchos se han planteado. Bueno, por eso escuela de oración. Jesucristo es el tipo de persona que cuando lo conoces, quieres saber más de él. Y aquí ya empezamos con algunas claridades, ¿no? Nos dice Jesús unas palabras claves que aquí quiero llevarles a una definición concreta y sencilla de la oración. Porque definiciones podría darles muchas. Y podría tomar aquí tengo en mis manos, por aquí está el catecismo de la Iglesia Católica y dar toda una catequesis, pero el catecismo ustedes lo pueden leer, lo podemos leer. Y mi idea no es una catequesis meramente, sino que realmente podamos aprender algo para vivirlo. Amén. Y vivirlo para precisamente ir hacia esa intimidad, hacia esa profundidad. Porque se aprende para vivir y se vive para aprender. No olviden ese principio. Se aprende para vivir y se vive para aprender. José Luis Cabezas, el texto de Colosenses es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Jesús nos dice unas palabras claves. San Juan capítulo 15, versículo 15. Y desde aquí ya voy a darles una definición concreta, además de lo que ya he dicho sobre la oración. Dice el Señor, vamos a leer, voy a tomar mi Biblia, San Juan capítulo 15, versículo 15. Un texto que quizás algunos han escuchado, pero leámoslo despacio, sin prisa, con tranquilidad. Y dice San Juan 15:15, no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, se los he dado a conocer. Juan 15:15, no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque
les he dado a conocer lo que el Padre me ha dado. Fíjense que muchos se acercan a Jesús y principalmente laicos, a veces que ya están comprometidos en los grupos, en los movimientos, como siervos, como servidores ante un jefe o ante un señor. Pero Jesús nos invita, Él mismo toma la iniciativa de acercarse a nosotros como un amigo. ¿Como un qué? Amigo. Jesús, escucha muy bien, Jesús quiere estar cerca, siempre está cerca, en las buenas y en las malas, y de ello soy testigo, pero quiere estar cerca como amigo. Y esto es lo que Él quiere a través de la oración, que disfrutemos de su cercanía, que disfrutemos de su cercanía y beneficiosa presencia todos los días. Aquí sí les menciono esta definición de oración de Santa Teresa de Ávila, que es la que más se acerca dentro de esto que les estoy diciendo. Y Santa Teresa de Ávila, que tuvo, si ustedes leen la biografía de Santa Teresa de Ávila, esta gran mística que se convirtió ya siendo religiosa y teniendo años de estar en el convento, tuvo su experiencia de conversión, ella cultivó una relación de amistad con Jesús muy natural, muy sincera, muy cotidiana, muy cercana. Tanto que en una ocasión Santa Teresa de Ávila pues estaba con grandes sufrimientos y le preguntó a Jesús, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me pasa esto? Y Jesús le dijo, es que así trato a mis amigos. Y Santa Teresa de Ávila, con ese humor que le caracterizaba, le dijo, con razón tienes tan pocos amigos. Jesús quiere tener amigos. Y por eso Santa Teresa de Ávila decía esta definición, orar es entablar una amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Repito, dice Santa Teresa de Ávila, orar es entablar una amistad, estando muchas veces a solas, ese elemento de intimidad, con quien sabemos que nos ama. Algunos la han parafraseado, ¿no? Y como queriéndola sintetizar y resumir, pues dicen, Santa Teresa de Ávila, pues sí, se puede decir también de esta manera, es una relación de amistad con quien sabemos que nos ama. Es una definición hermosa, con quien sabemos que nos ama. Suya es siempre la iniciativa. Una relación de amistad. La oración es el camino de la amistad con Jesús. Dejar la oración es romper la amistad con Jesús. Él siempre está. Él no se va. Él hasta el final te va a decir amigo, amiga. Aún hasta en los momentos mismos que le fallamos. A mí me impresiona una escena dentro de la pasión, del prendimiento de Jesús. Y solamente Mateo nos da ese detalle. En el momento de la traición de Judas, en Mateo 26:50, Mateo capítulo 26, voy a leer desde el 49 y 50, cuando llega Judas a entregar a Jesús, dice, versículo 49, y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Y entonces aquellos se acercaron, le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. ¿Saben cuál es el detalle que me impresiona en el versículo 50? Que Jesús, hasta el último momento, incluso en el momento mismo de la traición, ¿cómo le dice a Judas?
amigo. ¿Cómo le dice? Amigo. Él quiere ser tu amigo. ¿Cuántos quieren tener a Jesús de amigo? ¿O cuántos tienen a Jesús de amigo y quieren profundizar esta amistad con Jesús? Yo levanto mis dos manos, ¿verdad? Y también mis dos pies que tengo aquí. Y fíjense que el Papa Francisco, en esta exhortación Cristo vive, en el numeral 150, de una manera también muy sencilla y poderosa, dice lo siguiente. Habla a los jóvenes, pero aquí lo vamos a aplicar a todos nosotros, ¿verdad? Aquí todos somos jóvenes. Dice el Papa Francisco en el numeral 150 de la exhortación Cristo vive, por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud, no llegarás al fondo, podríamos agregar aquí, de tu vida, no conocerás la verdadera plenitud si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús. Wow. Quiero repetir estas palabras para todos. Y si hay jóvenes acá, cronológicamente hablando, el Papa les está hablando a ustedes muy directamente y nos habla a todos. Yo quiero repetirlo. Fíjense que el Papa precisamente aquí está hablando de la amistad con Jesús. Dice, por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás la verdadera plenitud si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús. Eso es la oración. Encontrar cada día al gran amigo. Vivir en amistad con Jesús. Y Él es aquel que no te deja de decir amigo, aun cuando le fallemos, aun cuando lo traicionemos. Él es aquel que siempre te dirá amigo, amiga. Él es el que te ora, el que reza por ti, dice el Papa Francisco. Y dice el Papa aquí algo maravilloso. La amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces parece que hace silencio. Después hablaremos de eso de la oración. Aunque a veces parece que hace silencio. Cuando lo necesitamos, se deja encontrar por nosotros y está a nuestro lado por donde vayamos, porque Él jamás rompe una alianza. Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos. Y la oración, vean qué hermoso acá lo que dice el Papa Francisco, estoy en el numeral 155, la exhortación Cristo vive, y la oración es un desafío, es una aventura. ¿Y qué aventura? Dice el Papa. Permite que lo conozcamos cada vez mejor, entremos en esta unión cada vez más fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos. Y al mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Orando, dice el Papa, le abrimos la jugada a Él. Le damos lugar para que Él pueda actuar, para que Él pueda entrar, para que Él pueda vencer. Y aquí el Papa Francisco, mis hermanos y hermanas, del numeral 150 al numeral 156, el Papa Francisco habla de la oración en esta dimensión. Es amistad con Jesús. Es amistad con Jesús. Podemos decir también, la oración es estar con Jesús. Y desde el momento que tenemos conciencia que Él está, estamos orando. Cuando tomamos la decisión de pasar tiempo con Él, oramos. De manera que orar es estar con Jesús
independientemente de lo que hagamos en su presencia. Cantar, llorar, bailar, danzar, postrarte, caminar, sentarte, hacer piruetas, lo que sea. Orar es estar con Jesús. Esto es oración. ¿Cómo vamos hasta acá? Esto es oración. Voy a 2 palabras más. Oración personal y diaria. Anótenlo bien. Oración personal y diaria. La clave es OPD. Ustedes saben que una clave nos da acceso a una computadora, a un contenido, a un lugar, ¿no? Bueno, la clave es OPD. Yo también les voy a entregar un documento PDF, pero sigan escribiendo, sigan anotando con un resumen de hoy y una tarea, un trabajo personal. Ahí ahora al final de la sesión se los envío al grupo de WhatsApp. OPD, ya hablé de oración. Hablemos de estos 2 elementos y muy concretos, personal y diaria. Personal, ¿qué significa? Pues que te pertenece a ti. O sea, es hermoso reunirse con otros para orar, por supuesto, para estar con el Señor. Pero es necesario tener momentos íntimos con el Señor. Momentos en los cuales escuchamos su voz y Él escucha la nuestra. Y después, en otra sesión, vamos a hablar de cómo escucharlo a Él. Cómo escucharlo. Cómo aprender a escuchar a Jesús. Después les voy a dar eh, un tema sobre claves para crecer en la intimidad con Jesús. Y pregunta aquí Lady Vianet, y en el caso de la oración de los esposos, bueno, como Tobías y Sara, ya en el libro de Tobías, oraban juntos, y bueno, yo oro con mi esposa, oramos en muchos momentos en el día a día, a través del rosario, a través de la oración, y también, aunque estemos casados, es sano también que en algún momento, pues cada uno tenga cada uno tiene una relación también única y personal con Jesús. Y también es bueno en el matrimonio, pues, ir teniendo ese espacio que cada uno va encontrando. El Señor habla a cada uno y se relaciona con cada uno hasta en los códigos que cada uno entiende. Porque cada uno es único y irrepetible, pero sí, oración personal, eh, los esposos pueden hacer oración personal en el sentido como matrimonio juntos, pero también es bueno que yo muchas veces busco ese espacio de oración, de estar con Jesús, yo, Javier, y mi esposa también busca su espacio muchas veces de estar con Jesús, sin descuidar, y eso no nos hace descuidar la oración como pareja. Oración, les decía, personal y diaria. La clave, OPD. ¿Mm? Diaria. ¿Qué quiere decir diaria, mis hermanos? Diaria, pues quiere decir todos los días. Cuando llueve, cuando hace sol, cuando sentimos y no sentimos nada, cuando sentimos y no sentimos la unción, también orar. Todos los días quiere decir aquí en el planeta Tierra, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Son los mismos días de la semana en sus países? Sí, sí o no. Son distintos. No, quiere decir todos los días. Repito, diaria, diaria.
Oración personal diaria. Es sacar tiempo para estar con Él todos los días. Oración personal diaria, repito, es sacar tiempo para estar con Él todos los días. Seguimos adelante. En resumen, con esta parte, Dios desea estar cerca de ti. Y anota estas frases que parecen sencillas, pero cuando tú te detienes son poderosas. Dios desea estar cerca de ti. En la oración le permitimos a Jesús tocar nuestras vidas. La oración es esta amistad, esta relación de amistad con Jesús. Estar con Jesús. Estar con el Padre, estar con el Espíritu Santo. Amistad con Jesús. Oración personal. Relación íntima con el Señor. Diaria, todos los días. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que iremos viendo, mis hermanos. No se preocupen, eso es lo que iremos viendo. Jesús ha dicho, Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Todos los días. Anote esto también en grande. Hemos sido creados para la intimidad con Dios. Tú y yo hemos sido creados para la intimidad, para la comunión, para la cercanía con Dios. Eso es lo que vemos en el Génesis. Allá en el Génesis, en el capítulo 2 del Génesis 3, vemos esto en el principio, en el origen. Adán y Eva tenían una relación cercana con Dios, hablaban con Dios. Fueron creados para la intimidad con Dios, para la comunión con Dios. Por eso cuando hablamos de orar, orar no es solo hacer oración, sino ser íntimo de Dios, ser en Dios. Por eso dirá Pablo en Hechos 17:28, Hechos 17:28, en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Quien cultiva esta intimidad con el Señor se mueve en Dios, se vive en Dios, existe en Dios de una manera más consciente y clara. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a abrir el cielo con su oración, con su entrega y con su oración. Dice Lucas capítulo 3, versículo 20 y 21. Lucas capítulo 3, versículos 20 y 21. Cuando Jesús tiene su encuentro con Juan el Bautista ya en el río Jordán. Lucas 3:21. Sucedió que todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Jesús vino a abrirnos el cielo con su oración. Y aún más, con su pasión, muerte y resurrección, recordarán lo que sucede en el momento mismo de la muerte de Jesús. Si hemos leído el Evangelio o hemos visto la película en Semana Santa, ¿recuerdan qué es lo que sucede? Se rasga el velo del templo, ¿no? Del templo de Jerusalén, del lugar sagrado, el acceso al lugar más santo. Pues como ese signo, ¿no? Se rasgó el velo del templo en dos, como ese signo de que en Jesús, ahora todos tenemos acceso al Padre por Él, en un mismo espíritu. Efesios 2:18.
Efesios 2:18. Y Jesús nos ha devuelto la posibilidad de esa intimidad con Dios, para la cual hemos sido creados. ¿Quieren saber algo poderoso, sí o no? Como que no lo quieren saber, ¿verdad? Vamos a ver, ahí estoy viendo y gracias a todos los que tienen las cámaras abiertas, muy bien, los que puedan. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice algo poderoso, San Pablo. Y nos dice lo siguiente: porque nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Lo han recibido desde el bautismo, la confirmación, y aún más han tenido esa experiencia de fusión del Espíritu, ¿no? Y de tomar más conciencia de su presencia. Pues fíjense lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo sondea, lo conoce, hasta las profundidades de Dios. Y ese es el Espíritu que está en ti, que está en mí. El Espíritu que lo sondea todo hasta las profundidades de Dios mismo. Y a esas profundidades nos quiere llevar. Y te quiere llevar. A veces pensamos, mis hermanos y hermanas, que eso es solamente como para algunos especiales, ¿no? Algunas personas distintas, no sé, Santa Catalina de Siena o pensamos en Santa Faustina, pero déjeme decirle que no. Eso es para usted y para mí. Poder llegar a esas profundidades de Dios a través de la oración, de la intimidad con Él, de la relación con Él, de la oración. Hay que leer otras vidas de santos también, como laicos. No sé si han leído, y les dejo como tarea, una gran mística que fue madre de familia, tuvo como 8 hijos. Concepción Cabrera de Armida, mexicana, beata ya, Beata Concepción Cabrera de Armida. Me imagino que por aquí muchos la conocen, ¿sí o no? Y una gran mística, cuando hablamos de mística, alguien profunda en la oración, alguien con una vida de oración intensa, permanente, y con una vida normal. Una madre de familia que se dedicó a sus hijos, a su esposo Pancho, allá, si no me equivoco, en San Luis Potosí, México, que llevaba una vida de oración y el Señor, pues en esa vida de oración le fue regalando unas experiencias y surgió pues las obras de la cruz y una enamorada del Espíritu Santo, Beata Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita. Bueno, ahora mismo estoy en un lugar que se llama San Isidro de Pérez Celedón, cuyo patrón es el San Isidro Labrador, santo muy conocido, ¿no? Un agricultor, un hombre sencillo de campo, pero un hombre de oración, de una profundidad en la oración, de intimidad con Dios, y eso lo hizo santo. Una intimidad que fue creciendo en su vida normal, natural, como agricultor. O sea, esto es para todos, mis hermanos. Tú estás llamado a las profundidades de Dios. Tú estás llamado a la intimidad con Dios. El Señor, anótelo bien, bien en mayúscula. El Señor, no, yo esta frase se la escuché por primera vez a un amigo llamado Miguel Horacio y que me ha ayudado tanto en mi vida. Hay buenos amigos. Y esta frase que dice, el Señor no tiene preferidos, el Señor tiene íntimos. La repito, el Señor no tiene preferidos, el Señor tiene íntimos, el Señor tiene amigos. Quiere que entremos en esa intimidad. Si alguno guarda mi palabra, Juan 14, 23, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él,
y nos manifestaremos a Él. No estoy hablando aquí de buscar lo extraordinario, visiones y por buscarlo. No. Es decir, uno busca la relación con el Señor, la intimidad con Jesús, la amistad con Dios. Y hay algo evidente. En cuanto más profundizas la amistad con Jesús, cuanto más la vas realmente llevando, Él habla el corazón. Te habla tan claro. Yo recuerdo al doctor Ricardo Castañón, no sé si algunos lo han escuchado, allá mis hermanos bolivianos, al doctor Ricardo Castañón, que por acá en Costa Rica hemos tenido la oportunidad hace unos años de compartir con él, un hombre de ciencia, ¿no? Un científico bueno, experto en todo lo que tiene que ver con el cerebro, la mente humana y muchas cosas, un investigador de milagros eucarísticos, de cuestiones espirituales, así, de videntes y todo esto, trabaja mucho en esta línea con la iglesia y en el discernimiento de experiencias místicas en personas y demás. Y recuerdo una vez que Ricardo Castañón nos compartía esto y nos decía, a veces leemos a los santos y vemos cómo el Señor le hablaba al Padre Pío, quizás sí algunos de una manera muy especial, ¿no? Y muy sobrenatural. Pero recuerdo que nos decía el doctor Ricardo Castañón, pero el Señor quiere hablarnos a todos, al corazón. El Señor quiere que todos seamos amigos de Él. El Señor quiere ser cercano con todos nosotros y hablarte al corazón. Y en la medida en que vamos creciendo en la relación de amistad con Jesús, pues vamos aprendiendo a escucharlo en nuestro corazón, en nuestro interior, en la vida. El Señor no tiene preferidos, el Señor tiene íntimos. ¿Cuántos quieren ser íntimos del Señor? ¿Quieren ser íntimos de Jesús? Dígale a Jesús sin ningún temor, Jesús, yo quiero ser un íntimo tuyo, yo quiero ser un íntimo tuyo, un cercano tuyo. Les decía, Jesús es objeto de nuestra oración y maestro de oración. En la medida, escuche bien esto, en la medida en que entramos en relación con Él, Él nos enseña a orar a través de su Espíritu. Repito esto, Jesús es objeto de nuestra oración y maestro de oración. Y escuche muy bien esto, en la medida en que entramos en relación con Jesús, Él nos enseña a orar a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y quiero ir a una catequesis del Papa Francisco, donde cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2607, donde dice esta frase, con su oración Jesús nos enseña a orar, que se las decía al inicio. Por eso, hoy, desde el ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas claves de oración para ir terminando. Anoten esto, preguntémonos al leer el Evangelio, ¿cómo ora Jesús? ¿Cómo ora Jesús? Si el catecismo nos dice que con su oración Jesús nos enseña a orar, entonces ¿cómo aprendemos a orar? Pues mirando en el Evangelio cómo ora Jesús. Y cuando hablo del Evangelio, pues hablo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se puede decir también los Evangelios, pero cuando hablo de Evangelio, digo de los 4. Y fíjense que, ¿cómo ora Jesús? Hagámonos esa pregunta y se las menciono rápidamente, anótenlo. 1. Jesús ora como hijo, desde su identidad como hijo amado del Padre. Y pueden anotar ahí estos versículos. Lucas 2:49, Lucas 23:46. Las primeras y últimas palabras, antes, hasta su muerte en la cruz de Jesús, que aparecen en Lucas. Y pues las primeras y las últimas son Padre, Padre, Padre. Cuando le dice a María, ¿no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre? Lucas 2:49 y Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ora como hijo. 1, se sabe siempre en las manos del Padre. 2, Jesús ora movido por el Espíritu Santo.
en el Espíritu. Anoten ahí Lucas 4:1 y Lucas 10:21. Lucas 4:1, Jesús, movido por el Espíritu, fue al desierto. ¿A qué fue al desierto? A orar. A orar. Algunos dicen erróneamente, fue a ser tentado por el demonio. No, no, Jesús fue a orar. Jesús no estaba enfocado en el demonio, Jesús estaba enfocado en el Padre. Y estando en oración y ayuno fue que llegó el demonio a molestar. Pero Jesús está enfocado en el Padre. Amén. 3. Jesús ora antes de toda decisión importante. En Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, pueden anotar ahí. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Jesús ora antes de toda decisión importante. Y van a encontrar el texto cuando Jesús, antes de llamar a los apóstoles, pasó toda la noche en oración. 4. Jesús ora no solo antes de toda decisión importante. Punto 4. Jesús ora siempre, todos los días. Siempre está en oración. Marcos 1:35. Para Jesús la oración es el primer deseo del día y hasta el último respirar en la noche. Siempre. Marcos 1:35, Lucas 18:1. Número 5, ¿cómo ora Jesús? Jesús ora con una confianza total en el Padre, con fe, con confianza total. Y pueden anotar ahí Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Número 6. Jesús ora en el silencio, en la soledad. Jesús ora en el silencio. Después vamos a estar hablando del silencio y del poder del silencio. Ese tema es importante. Jesús ora en el silencio, en la soledad, para escuchar al Padre. Lucas 5:16. 7. Jesús ora en comunidad. Jesús ora también en comunidad. Y pueden anotar ahí Marcos capítulo 14, versículos 26 al 37. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 37. Punto 7. Jesús ora en comunidad. Punto 8, son 9. Jesús ora más allá de lo que siente. O sea, en toda circunstancia. Y sobre todo en la adversa. Jesús ora más allá de lo que siente. Jesús tenía emociones, ¿sabían? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, él vivió un despojamiento de sus privilegios como Dios y asumió nuestra naturaleza humana en todo menos en el pecado. Y Jesús experimentó la tristeza, la angustia. Por eso dice, Jesús oró ¿cómo? Punto 8, más allá de lo que sentía. Marcos capítulo 14, versículos 34 al 38. Marcos capítulo 14, versículos 34 al 38. Y número 9, Jesús ora por todos los demás. Porque la oración no es solo pues estar centrado en uno, ¿no? Jesús ora por todos. Y ahí anoten el capítulo 17 de San Juan completo. Capítulo 17 de San Juan completo, la oración de Jesús. La oración sacerdotal de Cristo. Les repito las 9 que mencioné sobre cómo ora Jesús. 1. Ora como hijo. Lucas 2:49, Lucas 23:46, las menciono para que vayan revisando. 2. Jesús ora movido por el Espíritu Santo. Lucas 4:1, Lucas 10:21. 3. Jesús ora antes de toda decisión importante. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. 4. Jesús ora siempre, todos los días. Marcos 1:35, Lucas 18:1. 5. Jesús ora
con confianza total en el Padre, con fe. Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, ahí cuando nos narra la resurrección de Lázaro. Y Jesús dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. 6. Jesús ora en el silencio, en la soledad. Lucas 5, 16. 7. Jesús ora en comunidad. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 37. 8. Jesús ora más allá de lo que siente. Marcos capítulo 14, versículos 34 al 38. Y 9. Jesús ora por todos. Jesús ora por todos. Dice el Papa Francisco, hemos sido rezados por Jesús. Hemos sido orados por Jesús. Muy bien. Unos pensamientos importantes del Papa Francisco. Yo les decía que les voy a hacer llegar estas catequesis. Vamos a crear un documento en estos días porque lleva su trabajo, hay que dedicarle tiempo. Escuchen muy bien lo que dice el Papa Francisco. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede puede convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Dice el Papa Francisco también estas frases hermosas y poderosas para ir cerrando esta sesión. Con la oración, los problemas de todos los días entonces no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar quién está de frente, es decir, Él está de frente. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otros sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. Sin vida interior, y atención a esta, sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos y ansiosos. ¿Y qué mal nos hace la ansiedad? Por eso tenemos que ir a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad. También huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres siempre en fuga. La oración es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y que a Él vuelve. Quien no necesita de Dios, no ora. Quien aún no tiene a Jesús como Señor de su vida, no ora. No siente ni siquiera la necesidad de orar. Es un parámetro. Ya después vamos a hablar de cómo orar, cómo es esto todos los días. Bueno, todos los días tengo que sacar 1 hora, 2 horas. No, tranquilos, no se desesperen. Amén. La oración no es solo un espacio determinado de tiempo, aunque sí es necesario, pero va mucho más allá y ustedes van a ver que lo vamos a ir profundizando. Dice por acá, la oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, con los demás y toda la creación. Redescubramos en el Evangelio a Jesucristo como maestro de oración y sigamos su ejemplo. Les aseguro, dice el Papa Francisco, encontraremos la alegría y la paz. Amén. Voy a mostrarles por acá. Déjenme abrir el documento un momento. Vamos a ver.
Muy bien, mis hermanos. Bueno, fíjense cómo los estamos tratando, ¿verdad? Por acá en este curso, que en cada sesión les vamos a enviar un documento PDF. Ustedes ven aquí en la sesión de hoy un resumen. ¿Mm? Quizás hay cosas que yo he dicho que no están acá, por eso la importancia de anotar, pero aquí sobre todo buscamos que esto sea una experiencia, así que no se quede todo solo en notas, sino que durante estos días comiences a vivir lo que ya hemos hablado. Amén. Esa es la idea central. Y aquí van a encontrar en este documento en PDF, vamos a ver qué pasó por acá, un pequeño resumen, ¿m? Con algunas frases importantes. Ven ahí el resumen, cómo ora Jesús, ahí solamente están, vamos a ver qué pasó por acá. Vamos a ver, ¿se fue la imagen? Así es, ¿no la logran ver? Muy bien, denme un momento por acá para ver qué pasó. Muy bien, ¿qué les ha parecido la sesión hasta este momento? Ahí pueden comentar en el chat. Mientras abrimos por acá la imagen. ¿Hemos sido claros? Si hay alguna pregunta concreta. Como les he dicho, hay cosas que vamos a ir viendo en el hilo conductor del curso, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Ya hoy hemos visto esta primer sesión. Muy bien, gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sus comentarios. Vamos a ver si ya logramos abrir parece que no me está abriendo el documento en PDF. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, parece que ya está abierto por acá. Vamos a ver, listo. Ajá. Muy bien, por aquí ven el documento. Se los vamos a hacer llegar ahora al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Aunque hemos tenido, pues, gloria a Dios por las personas que han estado acá. Unas 315 personas han estado conectadas, 316. En los grupos tenemos, entre los dos grupos, más de 400 personas. Bueno, la idea es que los que están en los grupos de WhatsApp, pues sean los que estén aquí participando, pero es normal que siempre en estos cursos algunos se anotan y quizás no miden bien lo del tiempo, demás las sesiones, pero no hay problema. Ahí en el grupo les vamos a hacer llegar este documento, como ven, un resumen, y aquí les vamos a dejar una tarea, así que atención, no se vayan todavía de acá. Aquí vamos a dejar un trabajo personal donde, como ven, nos dice el documento que los evangelios saluden a la oración de Jesús. Cada día, cada número representa un día para que tú lo vayas haciendo por día. No tiene que ser estrictamente como está acá.
pero sí cada día medita un punto de estos, cada día empieza a cultivar la oración con Jesús, habla con Jesús, haz oración todos los días, trata de hacerlo mínimo, fíjense, mínimo unos 10, 15 minutos. Ora con Jesús siempre, en todo momento, en tu trabajo, en el camino, en el autobús, en el automóvil, en cada circunstancia, en cada oportunidad, en cada situación. Empieza ya a entablar esa relación de amistad con Jesús. Bueno, esto es un trabajo para la semana. Ahí como ven, 1, 2, 3, representa cada día. Por si quieres hacerlo por día, cada quien pues lo hace según su posibilidad. Ven también aquí en el punto 7 un ejercicio de oración para ese día. Es decir, cada quien hágalo como pues lo pueda hacer. Si pueda seguir cada día el itinerario que ahí se indica, ve haciéndolo por día para que puedas ir profundizando cada detalle de cada día. Y de manera pues libre, pues ora con Jesús, habla con Jesús, empieza ya a cultivar la amistad con Jesús, ve a orar con Jesús, que Él antes ya te ha orado, ya te ha rezado, como dice el Papa Francisco. Muy bien. Así que ese documento se lo estaremos haciendo llegar y cada sesión tendrá un documento en PDF parecido a este, ¿verdad? Eh, para cada sesión. Así que bueno, mis hermanos. Ustedes han visto en los grupos que se habló de una colaboración voluntaria y es bueno ahora como aclararlo acá, decirlo por acá. Timoteo, nuestro único fin es evangelizar, es formar. Solamente ese es nuestro único fin. Eh, la, buscamos ayudarnos con algunos materiales, con la sala de Zoom. Si alguno puede, es voluntario. Si alguno no puede, tranquilidad, reciba el curso. Amén. Para nosotros lo más importante es la evangelización y la formación. Y si alguno tiene la posibilidad, quizás no ahora, sino en estos días o cuando tenga posibilidad, la ofrenda será voluntaria. En los grupos de WhatsApp se ha indicado cómo. Hay un medio nacional, el SIMPE, y hay un medio para los que son fuera del país, que es el único medio posible, que es a través de PayPal. Entonces, ahí en los grupos de WhatsApp podemos seguir informando o me escriben personalmente. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor por esta primera sesión y digámosle a Jesús, gracias, Señor, por tu amistad. Gracias, Jesús, porque tú desde siempre nos has orado, hemos estado en tu oración, estamos en tu oración. Gracias, Jesús, porque tú no cesas de orar por mí. Dale gracias a Jesús, que te ora, que te ha orado, que te dice amigo, amiga. Jesús, quiero ser tu amigo. Jesús, quiero crecer en esta amistad contigo. Quiero conocerte más. Quiero amarte más, Jesús. Quiero conocerte más. Quiero amarte más. Díselo a Él con todo tu corazón. Quiero conocerte más. Quiero amarte más, Jesús. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Jesús. Yendo de camino, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras que Marta estaba atareada en muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, no te preocupes si te agitas. Tú te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. Y María ha elegido la mejor parte, la buena, la que no le será quitada. No te preocupes, no te agites.
Señor, gracias porque estás con nosotros y queremos estar contigo. Jesús. Gloria a Rabahandiri Bishidele Nanarabahandiri. Digámosle, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñame a orar. Quiero conocerte más, quiero amarte más. Y estando contigo, Jesús, quiero crecer en esta intimidad contigo. Quiero ser íntimo tuyo. Jesús, enséñanos a orar. Enséñame a orar. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Invitarles durante esta semana. Empecemos ya a vivir esta relación de amistad con Jesús. Amén. Y nos vamos a ver de hoy en 8 días. Ya también por acá tendremos unos buenos espacios de oración. En esta primera sesión hemos hablado de este fundamento. Ahora a vivir esta oración personal diaria. Vívela. Y no te preocupes si se te hace difícil orar. Preocúpate si se te hace fácil dejar de orar. Tú ora, tú habla con Jesús. Y aún que experimentes ciertas dificultades, sigue hablando con Él. Cultiva un espacio, ya les dije esta semana, por lo menos de unos 10, 15 minutos, con el trabajo personal, retroalimentando. Y nos vemos de hoy en 8 días. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Le pedimos la bendición a nuestra Madre Santísima. Decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos y decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Que Dios. pasen buenas noches. Adiós. Dios, maravilloso. Buenas noches, bendiciones.